¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A través de la pantalla de Palenque TV, con esta señal que nos introduce a todo el país gracias a nuestros cable operadores Tigo Canal 72 en toda la nación. Por supuesto el satélite Tupac Katari, que también nos permite llegar a cada uno de los rincones de Bolivia. Canal 47 en Tigo La Paz, 47.1 nuestra señal abierta en señal digital, y también tenemos el canal 92 a través de Cotel TV. Amplia llegada también a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener entrevistas muy importantes. Vamos a hablar de emprendedurismo, de emprender en tiempo de crisis, pero también vamos a hablar más adelante de esto que ya se ha vuelto bastante común, el uso de criptoactivos en nuestras transacciones. Así que le doy una vez más la bienvenida a esta entrega de Economía para Todos. Vamos a comenzar con esta entrevista estelar que hemos conseguido para ustedes, con una invitación que le hemos formulado al doctor Luis Arturo Franco, quien es especialista en empresas, a quien saludo cordialmente. Doctor Franco, ¿cómo está? Un gusto. Voy con usted con esta primera pregunta, siempre agradeciéndole por su participación. Doctor Franco, le pregunto entonces, reitero mis saludos, ¿se puede, se debe emprender en tiempos de crisis? Bienvenido. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Palenque TV y de su programa en especial. Un placer y un privilegio para mí estar comunicándome con su público. Directamente a la respuesta, ¿se puede emprender en tiempos de crisis económica? Sí se puede. Y a veces la curiosidad del emprendedor hace que en tiempos de crisis se encuentren nichos de mercado de rápida respuesta, de rápido retorno. La crisis se produce cuando variables en la economía, en el mercado, están sufriendo escasez, generalmente. Entonces, cuando pasa esto, se presentan, se da lugar, el mercado muestra nichos de mercado que antes no estaban muy claros o que no tenían gran demanda, pero en una época de crisis tienen gran demanda. Ejemplo, en una época de crisis, el servicio de mensajería, de paquetería, o el servicio de llevar a la casa la alimentación, el servicio de la comida chatarra o de comida barata, es muy importante. El servicio de hacer asistencia y mantenimiento para los servicios públicos, desde la plomería, etcétera, etcétera. Hay negocios muy importantes, o la importación de tecnología. Imagínense usted, de tecnología de punta. Ahora que estamos con la inteligencia artificial, hay muchos elementos, instrumentos tecnológicos que mejoran nuestro acceso a la inteligencia artificial. Entonces, cuando hay crisis, ¿no?, se puede invertir y se tiene la oportunidad para crecer y desarrollar nuevas habilidades. Esto es importantísimo. Muchos de los negocios, Jaime, exitosos en el mundo, no solamente pequeños, sino grandes, han nacido en épocas de crisis. Para nadie es desconocido que las grandes fortunas se han hecho en épocas de guerra. Y no solamente vendiendo armamento, que eso es más obvio y además es provocado, sino, por ejemplo, vendiendo alimentación, vendiendo uniformes, vestimenta, vendiendo calzados para miles y miles de gente que estaba en una contienda. ¿Se da cuenta? Entonces, en tiempo de crisis, en una crisis muy grande, mundial, en un país como Bolivia, en este momento que tenemos crisis, hay muchísimas oportunidades de emprender, pero hay que ser muy analítico, hay que observar muy bien el mercado y validar lo que llamamos no solamente el nicho de mercado en este tiempo, sino el target de mercado, es decir, algo mucho más específico. No podemos hablar, por ejemplo, me voy a dedicar a vender artículos tecnológicos de comunicaciones. No, es un error. Tenemos que decir, me voy a dedicar a vender artículos tecnológicos de comunicación, y dentro de esto, el target. Voy a vender, por ejemplo, teléfonos celulares.
¿Se da cuenta? Tiene que ser algo concreto, no general, porque en crisis no tenemos muchos recursos para tener grandes stocks de productos si vamos a vender, o no podemos producir mucho. Entonces tenemos que ser muy específicos y para eso ayuda mucho ubicar el target, para que la gente me entienda. ¿Qué es el target? Es el mercado específico de un producto que demanda el mercado con urgencia en una época de crisis. Un target, mire usted. En este momento, en La Paz, la venta de carne de pollo. Tengo un amigo que tenía una granja pequeña, la ha tenido que ampliar muy rápidamente y en este momento está recibiendo una gran demanda y está trabajando muy duro porque se le ha presentado una gran oportunidad en términos de volumen de ventas y en términos de precios, recuperando sus costos. Excelente. A partir de esta realidad, entonces, doctor, debemos, uno, tomar en cuenta el target, como usted dice, para ver nuestras posibilidades. ¿Qué otras previsiones más sugeriría usted, aparte, digamos, de focalizarnos ya en nuestro emprendimiento? Muy bien. Como decía, lo primero es analizar bien el mercado, muy bien el mercado y ubicar lo más correctamente posible el target. El target, reitero, es el producto que está demandando o el servicio que está demandando el mercado. Luego, hay que ser resiliente. ¿Qué quiere decir resiliencia? Adaptarse a la realidad muy rápidamente. Esta mañana yo estaba en una fila salí de mi casa a 1:30 de la mañana, estaba en una fila para, me había quedado sin gasolina, ¿sí? Había una señora que a esa hora estaba vendiendo cafecito destilado. ¿No sabe usted? Todos hemos comprado y hemos debido ser unas 4 cuadras de autos en fila a esa hora. El frío, para no dormirse, etcétera, etcétera, etcétera. Qué inteligencia de esta señora, muy bien acondicionada, sus 2 hijos varones, entregando, cobrando. Realmente me impresionó. Estaba haciendo buen dinero y me decía, nunca he vendido tanto, señor. ¿Se da cuenta? Hay que adaptarse. Claro. Otra cosa que hay que hacer es adaptarse en negocios un poco más grandes digitalmente. Ya no podemos ser enemigos de la computadora, de las redes sociales. Nuestros productos se venden ahora en redes sociales. Hoy acabo de recoger un producto que me mandaron de Santa Cruz, que no lo podía encontrar en el Facebook, lo encontré, lo pedí, me lo mandaron, tardó un poco por los bloqueos, pero acabo de recogerlo, un producto que yo necesito urgente para mi salud. Hay que optimizar los recursos. Fíjese usted, tenemos que calcular muy bien nuestro capital de trabajo, no hacer inversiones con capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir esto? Compro un local muy grande y apenas utilizo el 25% del local, con la falsa idea de que cuando crezca, el tener un local muy grande propio o en alquiler, es una pérdida de plata, porque usted está pagando un gran alquiler por algo que apenas está utilizando al 25%. Entonces, hay que cuidar mucho ese tipo de decisiones para poder tener holgura en el capital de trabajo. Los recursos siempre son escasos y tenemos que aprender a utilizarlos de la mejor manera. La comunicación, nos tenemos que comunicar mejor con nuestros clientes, digamos, fidelizados. Tenemos que tener una comunicación fluida, un WhatsApp, una entrada indirecta, el WhatsApp que responde inmediatamente. No hay peor cosa que ver un aviso en el Facebook, tratar de comunicarse y que uno no pueda. Dice, ¿para qué pusieron esto si no se puede comunicar uno para preguntar o para hacer el pedido y cerrar una venta? Hay que mejorar la comunicación y en eso hay que invertir bastante tiempo. Excelente. Fortalecer, reitero, la presencia online. Sí, adelante. Una maravilla lo que nos está diciendo. A partir de esta realidad que nos plantea usted, entonces, podemos ver áreas de inversión más o menos riesgosas. El ejemplo de la señora del café es muy interesante, ¿no es cierto? Pero es probable también que en otros momentos esto pueda resultar riesgoso. ¿Sí o no con relación a estas áreas de riesgo de las cuales deberíamos cuidarnos? Sí, es muy importante, reitero una vez más, el orden, la disciplina financiera. Tenemos que manejar nuestra platita con mucho orden, destinar la plata para las materias primas, para los insumos, por ejemplo. En el caso de los servicios, tener todo a la mano, destinar la plata para pagar a los recursos humanos,
tener la inversión, pagar nuestras deudas a tiempo si tenemos un financiamiento del banco. Hay que administrar muy bien un flujo de caja, que no es difícil hacerlo. ¿Qué es un flujo de caja? Listar los costos y los gastos y compararlos semanalmente, mensualmente, algunos inclusive por la característica de su negocio. Por ejemplo, los panaderos lo hacen diariamente, para saber cuánto está ingresando por concepto de ventas netas, después de haber descontado comisiones y todo, cuántos realmente ha entrado a la empresa y cuántos realmente son nuestros costos y nuestros gastos, es decir, nuestros egresos, y cuánto nos queda como saldo. El saldo es negativo. Si es negativo, nuestros costos y nuestros gastos están siendo superiores a nuestras ventas netas. Si es positivo, seguramente nos está yendo bien en el negocio porque estamos vendiendo más de lo que gastamos. El flujo de caja, que mucha gente no lo quiere ver, y no sé por qué razón, es una primera buena forma de ver el riesgo. Por otro lado, otra área que puede ser riesgosa es precisamente el mercado. En época de crisis, yo estoy muy bien con un negocio, estoy haciendo el negocio, si no reacciono a tiempo, aparecen muchos competidores que me pueden quitar mi porción del mercado. Entonces yo tengo que estar muy atento a esforzarme. No hay peor cosa que escuchar esto: yo vendo 100 unidades al mes y ahí nomás me quiero quedar. Así nomás me quiero quedar en el tiempo porque es suficiente. Grave error. Si tú te quedas así, estás dejando que otros entren a tu mercado y pronto te van a quitar todo el mercado. Pronto. Hay que ser muy ágil, hacer mantenimiento de clientes, comunicarse con los clientes, saber qué prefieren, saber qué necesidades tienen, cómo quieren que se modifique el producto, etcétera, etcétera. Si tenemos ese tipo de comunicación, que se llama modernamente un CRM, una base de datos de nuestros principales clientes, así seamos una empresa chiquitita con la que nos comunicamos periódicamente, nos damos tiempo de preguntarle qué le parece nuestro producto, lo está recibiendo bien, qué modificaciones quisiera que tenga, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir hacer un mantenimiento de nuestro mercado y además hacer que nuestro mercado vaya creciendo, es decir, que tengamos más clientes. Esas son las dos áreas muy importantes y eso tiene una relación con algo que es realmente vital: cumplir nuestros compromisos en términos de tiempo y cantidad. Tenías que pagarme el 10, pero ni siquiera me has llamado. Yo te llamo el 15 y me dirás: me había olvidado, me tienes que esperar. Nunca más puedo tener una buena relación con ese proveedor. Igual con el cliente, le tenía que mandar un catálogo o el producto que ya pagó en 48 horas. Controlar muy bien los tiempos y saber a qué nos estamos comprometiendo. No por vender nos vamos a poner la soga al cuello. Excelente. Ahora bien, hay que medir los riesgos porque vivimos en una sociedad del riesgo, ¿no es cierto? Además se habla de la incertidumbre creada. En función a esta cuestión de esta sociedad del riesgo, ¿cómo puedo medir en tiempos de crisis los riesgos para un emprendimiento unipersonal? Sí, para un emprendimiento unipersonal tenemos que tener mucho cuidado con los riesgos que se nos van a presentar. Fíjense ustedes, hay riesgos, por ejemplo, de mercado, ¿sí? Un gran riesgo de mercado. ¿Qué es ese riesgo? Lo que le acabo de decir: no hacer mantenimiento del mercado, y puedo provocar que aparezcan en mi mercado, y aprovechando el esfuerzo que yo hice para fidelizar clientes, otros competidores que me van a quitar mis clientes. Hay el riesgo de la actualización tecnológica. Un ejemplo chiquito: ¿por qué cree usted que hay tantos monumentos por Achachicala? Eran grandes fábricas antes de tela. La mejor tela se hacía en Bolivia. Había una tela hay un libro escrito por un autor boliviano, el grano de pólvora, que no se arrugaba nunca. Esa tela se exportaba para los smokings de los artistas, de los empresarios, de los millonarios. ¿Qué pasó? Nunca renovaron tecnología. Nunca hicieron una reserva de sus utilidades para ir renovando tecnología. Llegó un momento que hacer funcionar esas fábricas costaba mucho más, porque había que hacer mantenimiento eternamente, como cuando un carro se envejece.
¿sí? Entonces no se podía producir más. Y en ese momento empezaron a traer otros empresarios máquinas tecnológicas digitales que podían hacer diseños y podían fabricar prácticamente lo mismo en más cantidad y a menor precio porque tenían un costo fijo menor, no tenían necesidad de tanto obrero, eran máquinas más digitales y la gente que tenían en lugar de ser obreros eran creativos, eran diseñadores, eran gente que vendía, etcétera, etcétera. Es otro riesgo, el riesgo tecnológico. El otro riesgo es no capacitar al factor humano y no ponerlo en el lugar que le corresponde. Normalmente en tiempo de crisis, ven tú, te voy a enseñar esto en 2 minutos y tienes que hacerlo. No funciona así. La gente tiene que ser capacitada para asumir una responsabilidad, así parezca muy sencillo. Le doy un ejemplo. En México, en Bimbo, una de sus sucursales tuvo una crisis terrible durante un mes donde vendían mucho, es decir, los meses de Navidad. No sabían qué había pasado, tenían todo, capital, mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? El personal estaba tan mal calificado que el empaque de los productos era un desastre y nadie quería comprarlo. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Un gran riesgo tener gente improvisada, no capacitar a la gente, no seleccionar bien a nuestra gente. El otro riesgo, lo he dicho hace un rato, es tener una inversión muy grande innecesaria. Eso me produce costos muy grandes, porque algo que no se usa igual se va a depreciar. Se compran máquinas enormes sabiendo que vamos a fabricar 10, compramos una máquina para 1000, pensando en que de un momento a otro vamos a crecer. Hay que ser muy cuidadoso con esto, tener en cuenta el crecimiento vegetativo, que no es más que el crecimiento del mercado, porque la gente va naciendo, va creciendo y va teniendo necesidades de consumir ciertos productos. Pero no hay que soñar con que el mercado de un día para otro va a crecer. Excelente. Esa es una excepción y las excepciones son pocas. Es otro riesgo importante en la práctica. Yo no quiero hablar mucho de teoría en esta entrevista, sino Claro, de práctica, porque conozco las características de su programa. excelente, le agradezco mucho por eso. Entonces voy a apelar un poquito ya también a su capacidad de síntesis porque tengo algunas preguntas que quiero formular. ¿Cómo medir el riesgo en las inversiones? Se escucha en tiempos de crisis, me voy a guardar mi dinerito primero porque quiero saber si mejora el entorno, si mejora el clima de las inversiones y la gente se guarda el dinero. En esta época de crisis, ¿habrá que hacer lo contrario o cuál es su opinión? A ver, hay que ser muy cauto en época de crisis para las inversiones, pero mucha gente se equivoca porque no ha hecho un análisis de la tendencia de su empresa y de los productos o servicios que está ofreciendo. Si la tendencia es una alta demanda, voy a hablar en lenguaje coloquial, métale con todo a la inversión. ¿Sí? Si tiene alta demanda, métale con todo a la inversión. Si no hay demanda, evidentemente sea cauto. Y hay que empezar a tener en nuestra mente como empresarios, como emprendedores, una palabra que nadie quiere aceptar cuando es emprendedor o empresario: desinvertir. ¿Qué quiere decir desinvertir? A veces tengo que achicar mi inversión. En una empresa que tenía unos salones enormes de venta de ropa aquí en Bolivia, se había localizado en los supermercados y estaba en una crisis terrible. Cuando me llamó y le hice una consultoría y le dije, usted tiene que desinvertir, casi me bota. Se enojó el empresario. ¿Qué es desinvertir? Tiene que achicar sus tiendas. Solo en alquileres usted está perdiendo plata. Tiene que volver a lo que era hace unos años atrás. Tiendas pequeñas y localizadas en todos los barrios. Es que no puedo hacer eso. Me ha costado crecer como estoy. En esta época ya no puede usted mantener estos monstruos, estos mega shoppings. Lo que tiene que hacer usted es tener las tiendas pequeñitas que tenía antes, medianas que tenía antes en todos los barrios. Le costó mucho, pero fue su salvación. Hay que desinvertir. Sí, nuestra inversión es tan grande y la crisis nos está mostrando que es muy difícil mantener una tienda enorme, que la hemos hecho con mucho cariño, que la hemos decorado, etcétera, etcétera. Pero ya no vende mucho. Nos tenemos que localizar cerca del mercado, de nuestro target de mercado, donde está la gente que consume. Una fábrica de zapatos de mujer
Para darle un ejemplo, aquí en Bolivia, que tuve que intervenir en ese para que no quiebre esa empresa. ¿Dónde estaba ubicada? Estaba ubicada en la avenida Max Fernández, y para llegar a la tienda, que tenía unas vitrinas hermosas, había que subir 50 gradas al materia prima, nuestra mercadería y la oferta a nuestro mercado, a nuestro target, y tenemos que estar muy próximos a nuestro target. La gente no le gusta caminar para buscar mi producto, y hay empresarios que creen que su producto es único, o porque son ellos la gente va a viajar a Oruro a comprar. No, señores, hay que buscar la comodidad de nuestro target de mercado para que fácilmente acceda a nosotros. Y aquí quiero llamar la atención a un tema que me llama mucho la atención. Bonitos anuncios, muy bien hechos en Facebook, en Instagram, en redes sociales. No tiene la dirección ni el teléfono donde me tengo que comunicar para tomar interés en la compra. Y hay muchos de esos. Es increíble. Yo no sé si se les va por el entusiasmo, o si realmente no estamos analizando bien lo que tenemos que hacer con el mercado. Excelente. Doctor, mire, se me ha ido tan rápido el tiempo que, bueno, se me van a quedar algunas preguntas en el tintero, pero ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa, con esa facilidad de palabra que usted nos ha mostrado y ese conocimiento de lo que hay que hacer. Emprender en tiempos de crisis es también una oportunidad, una oportunidad para el cambio, una gran oportunidad. Doctor Jaime, yo estoy dispuesto a todos sus requerimientos. Me encanta tener posibilidades de hablar en facilito con la gente. Creo que usted con su programa hace una gran labor, y yo estoy absolutamente dispuesto a cooperar con esto y dar todo mi tiempo. Excelente, así que hay un compromiso para que en una muy cercana y próxima oportunidad podamos volver a conversar con usted. Entre tanto, no me queda más que agradecerle una vez más, y que sea pues hasta muy pronto. Muchas gracias, doctor. A usted las gracias, y lo felicito por este programa, Jaime. Siga adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Así hemos conversado entonces con el doctor Luis Arturo Franco. Como ustedes han podido apreciar, es un experto en temas empresariales. Qué importante lo que nos ha dicho, ¿no es cierto? Primero, hay que buscar un nicho de oportunidad. Cuando se presentan las etapas de crisis, servicios o productos que nosotros podamos identificar que necesita la gente, pues nos puede ayudar a nosotros cambiar ese panorama de crisis para nuestra economía, y a partir de aquello entonces tener la posibilidad, 1, de emprender, 2, generar recursos, ¿por qué no de manera inmediata? Muy interesante. Bueno, vamos a cerrar por ahora este tema aquí en Economía para Todos, y vamos a hablar, ya entrando en esta noticia internacional que habitualmente presentamos en nuestro primer bloque, sobre Cuba, la realidad cubana. Más adelante le propongo una nota también sobre la realidad argentina. Fíjese, vamos a ir de lo que se considera socialismo, comunismo, al neoliberalismo en estado puro en la Argentina. Pero bueno, hablando de lo que le decía, Cuba se ha quedado sin electricidad durante varios días. Un apagón cuya evaluación se la presento a continuación. En La Habana, estos cubanos desafían la prohibición estatal y salen a protestar en la oscuridad tras 3 días casi sin electricidad por el colapso del sistema energético. El descontento popular crece por la falta de respuestas a la crisis. Hay zonas, como usted ve, que hay corriente para allá, hay corriente para allá, y aquí en estos momentos ni una hora de corriente han puesto. Que llevamos 4 días sin corriente, la comida está a perder, los niños pasando trabajo, no tenemos agua fría, no tenemos nada. La policía vigila las protestas callejeras. En una locución televisada, el presidente Díaz-Canel advirtió que se castigará cualquier intento de desestabilizar el país y aseguró que tienen el problema bajo control. Hay que decir que hay un avance notable en estos momentos. Hay más de un 36% del servicio restablecido, funcionando con estabilidad en estos momentos, y se siguen dando pasos, y en las próximas horas se incrementarán los niveles de servicio a la población. Ya en la ciudad de La Habana tenemos más de un 90%. El gran apagón comenzó el jueves y se agravó con la llegada del huracán Óscar, que azotó la isla el domingo y dejó 6 muertos y más daños al sistema eléctrico nacional. Los cubanos han sufrido semanas de constantes apagones antes de este colapso total.
El país apenas puede mantener sus obsoletas plantas generadoras en medio de una profunda crisis económica. Las autoridades atribuyen la situación a las sanciones estadounidenses y las dificultades económicas. El reciente apagón también ha afectado gravemente a un pilar de la economía cubana, el turismo. Pues lógicamente veníamos de vacaciones, disfrutar, conocer y mal, nos fue mal. Pero nada se compara a las penurias que pasan los cubanos día tras día. Cientos de miles han emigrado en los últimos 2 años debido a la crisis. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a este segundo bloque aquí en Economía para Todos, que está destinado a recapitular los hechos noticiosos más destacados en el ámbito económico en nuestro país. Lamentablemente, en Bolivia, en estos días, no se habla más de bloqueos y pérdidas, que son el pan nuestro de cada día. Así que las noticias económicas tienen que ver con aquello porque hubo muchas pérdidas. Hablemos en principio de la cantidad de bloqueos perjudiciales que se han conocido, que han estado afectando los ingresos de unos y de otros. Veamos. La localidad de Panduro nos hemos constituido, por supuesto, con contingente policial con la finalidad de garantizar la transitabilidad en este sector. Ya en este momento tenemos ya una transitabilidad garantizada por la policía boliviana, ya no existe ningún punto de bloqueo. Estamos trabajando también en coordinación con personal del ABC con la finalidad de que se limpie los escombros y la tierra que ha sido echada por esta gente que ha pretendido instalar un punto de bloqueo. Vamos a permanecer en este sector con la finalidad de consolidar y de garantizar de que no exista ningún bloqueo y que se garantice la transitabilidad. Bien, cuando hemos llegado hemos advertido que había alrededor de unas 30 personas que habían echado escombros y tierras en este sector, en ambos carriles de esta vía principal, La Paz-Oruro o viceversa, y claro, ya existían algunos vehículos varados fruto de este intento de bloqueo. Sin embargo, hemos logrado ya habilitar ambas vías, la transitabilidad es normal. Y ya cerrando esta semana se hacen evaluaciones precisamente sobre aquello, cuánto dinero se está perdiendo en estos días de bloqueo. Fíjese usted que una evaluación inicial, porque seguramente, esperemos, una vez que pase esta crisis, se van a realizar, ¿no es cierto? Al momento, en estos días de crisis que llevan más de 2 semanas, casi 3, bueno, el tema radica en que se han perdido algo así como 1.700 millones de dólares, que bien podrían haber sido reinyectados a nuestra economía para mejorar la productividad. Yo creo que Evo Morales se ha acorralado por sí solo, está siendo muy mal asesorado. Cada acción que realiza recibe rechazo de la población. No entendemos por qué este capricho. El tema del estupro y la trata y tráfico de personas está penado por ley. Debe presentarse a declarar y no perjudicar al aparato productivo, que realmente estamos siendo perjudicados. 970 millones solamente en el tema de los productores, en este caso agrícolas y pecuarios. Más de 1.500 millones de dólares en todo el sector productivo a nivel nacional. Ese perjuicio nos está haciendo, este bloqueo realmente de la impunidad nos está perjudicando. Pero bueno, afortunadamente no todas han sido malas noticias. También se ha conocido de un acuerdo comercial con Chile a mitad de semana que va a permitir a los comerciantes, ¿por qué no también a los industriales en la distribución de sus productos? Les va a permitir un mayor intercambio de productos y servicios con Chile. Habida cuenta también que Chile, como ustedes bien saben, históricamente se ha convertido en nuestro paso hacia el Pacífico. Veamos.
la integración comercial y permitir la exportación de productos bolivianos hacia el mercado chileno. No solamente se han abordado la temática comercial, sino también la temática turística, de la temática de pequeñas y medianas empresas, el empoderamiento de las mujeres y la generación de empleo. Y al finalizar esta exitosa jornada, media jornada de trabajo, se ha culminado con la firma de 2 importantes documentos. El primero es un memorándum de entendimiento entre ProChile y la Cancillería de Bolivia, que va a permitir la promoción de productos bolivianos en exportación hacia los distintos mercados del mundo. Y el segundo acuerdo que se ha logrado firmar con la República de Chile es una hoja de ruta para la implementación del certificado de origen electrónico, que va a permitir facilitar y dinamizar las exportaciones de productos bolivianos hacia el mercado chileno. Y bien, en función a esto, también la gente ha necesitado abastecerse de productos. Fíjese usted que se han logrado traer 120.000 kilos de pollo a los mercados paceños. Bueno, a la gente le dices no hay pollo y quiere pollo necesariamente, ¿no es cierto? Pero bueno, se ha logrado traer esta cantidad del producto a los mercados paceños. 120.000 kilos de la carne de pollo vuelve a llegar el día de hoy. Esta carne de pollo va a ser distribuido a través de EMAPA y a los puntos de venta de Sofía y Pío Rico, 2 empresas que están encargándose a distribuir en los diferentes mercados. Por otro lado, también el día de mañana tenemos planificado que estos 3 vuelos también va a estar cumpliéndose esa planificación. En total 120.000 kilos de pollo para pasado y así sucesivamente. Vamos a abastecer las necesidades que tiene toda la población. Nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora ya en la conferencia de prensa ha manifestado. Vamos a maximizar esfuerzos, vamos a trabajar con mayor logística, no solamente por vía aérea, también terrestre. Están trayendo mayor cantidad de pollos de los departamentos que son potenciales productores pecuarios. Por otro lado, también estamos trabajando en el abastecimiento, en el alimento de pollo para Cochabamba. El día de ayer justamente se ha llevado bastante cantidad de maíz y otros que requieren el sector pecuario nacional, y así sucesivamente vamos a ir trabajando en transcurso de estos días. Este paro político lamentablemente genera perjuicios a toda la población boliviana, ¿no? Este bloqueo que lamentablemente lo único que quiere es llegar a la impunidad de Evo Morales. Bueno, el resto tenemos que sufrir lamentablemente, pero ahí está su gobierno, su presidente. Vamos a trabajar con toda la logística que se tiene. Y para finalizar este recuento de los hechos económicos más destacados de los últimos días, también otra que podríamos considerar buena noticia dentro de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Los bloqueos. Se ha logrado también llevar 180 toneladas de torta de soya a Cochabamba. Este producto es esencial para alimentar aves, para alimentar también en algunos casos al ganado vacuno, pero también al ganado porcino. Entonces esto va a permitir de alguna manera, algunos dicen como paliativo, pero paliativo al fin, no es cierto, sostener esta cadena de producción de estos productos cárnicos. Un puente aéreo garantiza al sector pecuario y avícola de Cochabamba maíz, torta de soya y otros insumos para producir leche, carne de pollo y cerdo. Así lo informó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. A través de un puente aéreo también se transportan importantes volúmenes de carnes de pollo y res desde Santa Cruz hacia los mercados de La Paz, Oruro y Potosí, afectados por los bloqueos de Evo Morales y sus afines, que cumplen ya casi 20 días consecutivos. El denominado Comité de Seguridad Alimentaria, creado por el gobierno del presidente Luis Arce, coordina las tareas logísticas para aminorar los impactos del bloqueo y asegurar abastecimiento de productos de la canasta familiar a precio justo. Vamos a una nueva pausa. Cuando retornemos, le voy a presentar una otra entrevista muy interesante. Créamelo, vamos a hablar sobre el uso de esta criptomoneda USDT que ha entrado ya inclusive al sistema financiero. Eso y mucho más luego de esta pausa aquí en Economía para Todos.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos, donde buscamos hablar precisamente de esta educación financiera, monetaria, de emprendimientos, con esta señal que llega a nivel nacional. Hace unas buenas semanas estuvo junto a nosotros un experto en temas de criptoactivos, de criptomonedas. Él es bastante joven, pero se ha leído absolutamente todo sobre estos asuntos y le habíamos comprometido en esa oportunidad para que nos vuelva a visitar. Ha accedido, gracias a esta invitación que le hemos formulado nuevamente, a estar en la pantalla nuestra para hablar sobre estos temas, con un asunto específico, las monedas USDT. Bueno, lo dije bien. ¿Cómo estás, Ignacio? Ignacio Mendizábal, un gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente en el programa. Voy contigo con esa pregunta entonces. ¿Qué son estas monedas USDT? Bienvenido. Hola, Jaime, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de poder hablar de este tema que me apasiona tanto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿qué es una moneda USDT? No podemos hablar de USDT sin antes entender lo que sería el concepto atrás de este nombre. Un USDT se conoce en el mundo de las criptomonedas como una moneda estable o una stablecoin. La función de estas monedas estables es mantener la paridad o la equivalencia 1-1 con el dólar. Es decir, con el dólar físico, con el dólar fiat. Ahora bien, ¿cómo se precisa entonces el valor? Por ejemplo, del boliviano. Nos dicen, el boliviano está en este momento en 11 bolivianos con relación al dólar. ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 5? ¿Por qué entre 10 y 11? ¿Cómo se calcula eso también en función a esta moneda? ¿Cómo se calcula su valor y quién lo precisa? Bueno, primero tenemos que entender que USDT es un tipo de moneda estable, no es la única, la cual, como les comentaba, tiene la función de mantener la equivalencia 1-1 con el dólar. El valor va a variar mucho entre estos distintos tipos de monedas estables, ya que existen distintos tipos, como bien pueden ser las que son algorítmicas, que su valor se va a ir dando y se va a ir ajustando en base a la oferta y la demanda de manera algorítmica, con problemas matemáticos. En el caso de USDT, es una moneda la cual respalda su valor en moneda fiat, es decir, lo que la empresa te dice es que por cada dólar digital, por cada criptodólar que ellos te ofrecen, tienen uno guardado de manera física en bóvedas, de manera auditada, y eso sería lo que le va dando su valor, la existencia física. Sin embargo, existen también otras que pueden estar respaldadas en activos, etc. Entonces es muy importante ver qué le está dando el valor a esta moneda estable y que su respaldo sea confiable. Muchas personas están realizando ante la carencia de dólares, ¿no es cierto?, o de su inseguridad en el mercado paralelo, están utilizando esta moneda, la USDT. Por eso estamos hablando precisamente de aquello, porque además ya ha ingresado en algunos aspectos en el sistema financiero boliviano. Entonces, Ignacio, ¿dónde yo puedo conseguir este tipo de moneda? Reitero, en algunos bancos ya se oferta. ¿Cómo puedo hacer para verificar que sea lo que necesito y la seguridad fundamentalmente? Bueno, lo primero, para conseguir este tipo de monedas tenemos que volver un poco a los conceptos que habíamos hablado la anterior vez y entender un poco de lo que es, por ejemplo, la tecnología blockchain, que es bajo lo que está basada esta moneda. Entonces, la tecnología blockchain presenta dos cualidades centrales, que es la descentralización, es decir, que carece de un ente que las controle, funcionan por sí solas de manera matemática. Y otro punto importante a considerar es el tema de las llaves, las llaves o claves. Dentro de la blockchain, para tú tener acceso a este bloque, a esta criptomoneda, existen dos llaves. Una que es pública, la cual la puede ver todo el sistema, y una llave privada, que es la que conoces solamente el usuario. Entonces,
Para estar tú 100% seguro de que tienes este USDT y que eres 100% propietario, es importante que dentro de esta blockchain te asegures de que tienes las llaves privadas y las llaves públicas de tu moneda. Entonces, de esta manera, tú podrías tener 100% de certeza de que eres el propietario de este activo. Existen riesgos, por ejemplo, cuando uno es propietario de estos activos, como por ejemplo el hecho de que si no tienes un buen manejo de la tecnología, puedes llegar a perderlos. Entonces, en este caso, han entrado nuevos agentes, como hemos podido ver, del sistema financiero, los cuales ya te están ayudando con adquirir estas criptomonedas, ¿no? Sin embargo, hay que estar atentos a qué condiciones te ponen y realmente hay que entender los fundamentos atrás. Porque como les reitero una vez más, si tú quieres ser 100% propietario de este activo, debes tener tus llaves tanto privadas como públicas. Por todo lo que nos dices, hay que ingresar, ¿por qué no?, a tutoriales, hay que ver Economía para Todos, hay que leer, hay que tener gente de repente que nos pueda asesorar para no perder nuestros recursos. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Correcto. Es un aspecto clave respecto a esta moneda, es que, por ejemplo, tú deberías tener la libertad absoluta de poderla llevar a cualquier billetera que tú quieras, una billetera digital, una billetera fría, una billetera en físico, digamos, para almacenar criptomonedas. Entonces, si tú tienes estas cualidades, significa que eres 100% poseedor de tus activos. Entonces, algo importante a considerar es qué tan libremente puedes disponer de estos activos dentro de la blockchain. A partir de esto, entonces, ¿qué tipo de transacciones puedo realizar? Mira, si tengo una moneda en físico, me puedo comprar una casa, un auto. ¿Qué tipo de transacciones puedo realizar con este tipo de monedas? Bueno, existen distintas formas de realizar transacciones con estas monedas. Entonces, volviendo al fundamental, que su función inicial es mantener la estabilidad 1 a 1 con el dólar, es por este motivo que tienen distintas formas para realizar transacciones, como por ejemplo, una de estas formas puede ser lo que sería en inversiones, ¿no? Porque son una forma práctica de mostrar los precios de los otros activos. A diferencia de otros criptoactivos, el USDT es no volátil, no tiene volatilidad porque mantiene la paridad 1 a 1. Entonces, al ser no volátil, te permite representar fielmente el precio de otros activos que sí son volátiles, como bien pueden ser otras monedas como el Bitcoin o como Ethereum, que su precio va a ir fluctuando a lo largo del tiempo. Entonces, para realizar transacciones, para comprarte otros tipos de criptomonedas, puedes usar el USDT. De la misma manera, puedes usarlo como un medio de cambio, ya que es de fácil uso y de fácil acceso. Y es una tecnología que funciona 24/7, 365 días del año y tiene comisiones relativamente bajas. Entonces, puedes usarla como un medio de cambio, ya sea con otras personas que te acepten este USDT, o también entre las mismas monedas, como bien puede ser el boliviano contra este USDT, y lo puedes ir cambiando. Estas son algunas de las transacciones que se podrían realizar con este tipo de monedas. Y bueno, si ya te interesaras un poco más en el tema, también existen distintas formas en las que tú puedes invertir esta moneda para, por ejemplo, abrir instrumentos financieros similares a lo que sería un DPF. Entonces, si tú tienes liquidez y no la vas a usar en un corto plazo, puedes invertirlas y estas te pueden generar un rendimiento mensual mediante el mecanismo de lo que se llama staking, que es prácticamente te devuelve el sistema de criptomonedas una recompensa, una tasa de interés por proveer de liquidez a este mismo sistema. Con una moneda tradicional, sigamos con el dólar, el ejemplo del dólar. Vamos a ver, si vivo en España y quiero hacer una remesa a Bolivia, ¿puedo monetizar, si me mandan en USDT dinero virtual en este caso, ¿puedo monetizarlo aquí en Bolivia? ¿Cómo lo haría? De hecho, sí se puede. El uso del USDT, como funciona dentro de la tecnología blockchain,
está en todas partes, es como si estuviera dentro del Internet. Entonces está funcionando en cualquier lado. No es como si estuviera en España o en Bolivia. Está ahí, digamos, está puesto dentro de la red. Entonces, mientras exista alguien que te pueda comprar este USDT y lo pueda adquirir, digamos, en otra parte del mundo, tranquilamente podrías pagar transacciones internacionales con el uso del USDT. Entonces, te preguntaba esto porque nosotros conocemos las remesas, ¿no es cierto? Pero como tú dices, este dinero está ahí en la nube, entonces yo puedo agarrar, si tengo, digamos, las llaves, agarrar y bajarlo y monetizarlo. ¿Eso es posible entonces? Exacto. Claro. Es exactamente así porque no existe el concepto de remesa como tal, porque nunca está moviéndose dinero a ninguna parte del mundo, ¿no? Simplemente es como un activo que está existiendo dentro de la tecnología blockchain. Correcto, sí. Quería ejemplificar con este tema de la remesa para hacer una analogía con el tema de la transferencia, ¿no es cierto? Que se puede realizar en función a aquello. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿aconsejarías más el uso de esta moneda USDT para mantener el valor de mis activos antes que realizar algún tipo de, por ejemplo, depósito a plazo fijo, algún mecanismo de esa naturaleza? Yo recomendaría que el uso que le puedas dar a este tipo de activos queda en función del consumidor, ¿no? Porque hay un par de aspectos que se debe considerar, que es, por ejemplo, la liquidez. ¿Qué tan rápido tú puedes convertir tu USDT de vuelta a bolivianos o viceversa? Eso puede influir en montos sobre todo grandes, digamos. Entonces, si tú vas a tienes una necesidad de liquidez en el corto plazo, no sería recomendable que lo tengas en USDT y luego lo vuelvas a bolivianos, porque no va a existir esa liquidez. Entonces, respecto a si sirve el mantenimiento para mantener el valor de mis activos, sirve, funciona, porque supuestamente trabaja con una cotización, digamos, del dólar, como su equivalencia es igual a la de $1, está reflejando ese precio, ¿no? Que, como me comentabas al principio, puede ser 11 bolivianos por $1, y a lo largo del tiempo esto se va a ir ajustando. Pero sin embargo, alguien que necesita trabajar, por ejemplo, con bolivianos en el día a día, va a ser más como un paso extra irlo cambiando de USDT a boliviano y viceversa. Otro tema, la seguridad, ¿no? Porque ¿cómo lo vas a manejar? Cuando tú estás manejando con la blockchain, el riesgo está al consumidor, ¿no? No hay a quien quejarse si, digamos, pierdes tus llaves privadas, tus llaves públicas. Entonces es importante considerar la seguridad de estas monedas y cómo las vas a manejar dentro de la blockchain, o cómo las vas a tener custodiadas, tus USDT, y bueno, en general las necesidades que tenga cada consumidor. Ahora fíjate, ponte el caso de que yo sea comerciante y vaya a traer mercadería de Chile. Entonces coloco en la nube, ¿no es cierto?, esta mi moneda, llego a Chile y allí la puedo monetizar, ¿por qué no, por ejemplo, en pesos chilenos? Realmente lo que uno debería encontrar es alguien en Chile que acepte esta moneda como medio de cambio, ¿no? Para poderla convertir en pesos chilenos. Porque es como si estuviéramos hablando de dos monedas diferentes. Entonces tendría que tener alguien que también está haciendo este manejo allá para que me pueda comprar este dinero, en otras palabras, ¿es así? Efectivamente. Perfecto, muy bien. Aquí siempre hay un riesgo, ya has mencionado algo. ¿Cómo puedo asegurarme? ¿Cuáles pueden ser algunos mecanismos de seguridad? Aquí habíamos hablado que hay entidades financieras que ya están aconsejando, asesorando, haciendo transacciones con estas monedas virtuales. ¿Cómo puedo evitar que no perder, digamos, mi dinero virtual? Claro, aquí hay dos temas, ¿no? Si tú cuentas con el expertise y aprendes lo suficiente, dentro de lo que es la tecnología blockchain, difícilmente te van a poder hackear o estafar o robarte tu dinero. Sin embargo, como mencionaba antes, es muy importante que entiendas que tú eres 100% responsable también de lo que hagas y con ese dinero dentro de lo que es la blockchain, ¿no? Cómo lo mueves, a dónde lo envías, porque si no tienes un buen conocimiento, ya sea de tecnología o de la misma
de cómo funciona una blockchain, no vas a poder, existe un riesgo de que puedas perder estos fondos, y como tú eres 100% responsable de ese dinero, no hay a quien quejarse, ¿no? Porque este sistema funciona de manera eficiente. Entonces, si no vas a contar con esta expertise, puede ser recomendable que uses a un tercero para que te ayude con el tema de las transacciones y de manejar tus USDTs. Sin embargo, como mencionaba igual al principio, pierde parte de su esencia, que es el hecho de ser descentralizado. Además, también este dinero, si digamos pierde una clave, una llave, ¿no es cierto?, puede quedar flotando ahí en la nube, hay esa posibilidad. Eso si lo haces por tu cuenta propia, ¿no? Entonces, a través del sistema financiero, y esta es una de mis últimas preguntas, ¿se puede hacer esto a través del sistema financiero boliviano? Existen dos métodos para hacer lo que sería el uso del USDT. El primero es uno descentralizado, donde prácticamente tú eres el que posee este activo, tienes tus llaves, etcétera, y la forma de conseguirlo es a través de la plataforma que se llama Binance. Este es un mercado que funciona de persona a persona, ¿no? Entonces, donde tú vas transando entre personas y ahí puedes comprar tus USDT. Y por el otro lado, sí, ya estoy informado de que hay algunas entidades financieras, bancos, que ya están trabajando con el uso del USDT y lo están ofreciendo a sus clientes. Sin embargo, yo creo que deben considerar qué factores, qué condiciones, qué términos les están ofreciendo a estos bancos y qué les conviene más como usuarios, ¿no? Excelente. Ignacio, te quedo muy agradecido. Te comento que la anterior entrevista que desarrollamos sobre este tema tuvo muchísima audiencia, mucho público, así que es un asunto que está pegando, que está en boga, y yo por eso te agradezco una vez más que hayas accedido a poder estar junto a nosotros para adentrarnos un poco más en este mundo que se ha abierto para todos los que trabajan, ¿por qué no?, con activos, con dinero, con transacciones. Así que no me queda más que decirte otra vez gracias Ignacio. Muchas gracias a ti, Jaime. Para mí es un placer tener un espacio para hablar de esto que me gusta tanto, y qué mejor que hacerlo contigo. Un abrazo. Excelente, muchísimas gracias. Hemos conversado así con Ignacio Mendizábal, como ustedes han podido apreciar, amigos, un experto de verdad en temas de lo que representa el manejo de criptomonedas, de criptoactivos, como también en alguna de sus variantes puede denominarse a esta moneda virtual que ha surgido gracias a el entorno digital y ante la carencia de, fíjese usted, dólares en moneda dura, como suelen decir también los economistas, ¿no es cierto? Bueno, se ha empezado a utilizar y hay cada vez más personas que se están adentrando a este mundo. Fíjese que no solamente a nivel de uso personal, sino también como asesoramiento, así que un buen filón también para brindar servicios. Nos quedamos aquí entonces por ahora con esta entrevista, con este tema. No olvide, puede usted recapitular esta entrevista y otras más que hemos formulado al respecto en el canal de YouTube Economía para Todos, Palenque TV, donde se están apreciando una vez más. Puede recapitularlos completamente. Vamos a esta nota internacional. Les había prometido al inicio del programa hablar sobre lo que está pasando en Cuba, ¿no es cierto?, donde se trató de implementar el comunismo, el socialismo. Bueno, no les está yendo muy bien, pero se está tratando de implementar la antítesis de aquello en Argentina, el neoliberalismo a ultranza. Férreo, radical, Milei, con estas políticas está tratando de reducir al mínimo el Estado, pero esto tiene un alto costo social, un incremento de la pobreza, como usted va a poder apreciar en la siguiente nota. No me estoy inventando algo, ¿no es cierto? Fíjese usted cómo les está yendo a los argentinos con esta política neoliberal. Reducir al mínimo y a toda costa el Estado argentino. Ese es el lema del ultraliberal Javier Milei.
En 6 meses ya ha sacrificado 30.000 puestos de funcionarios. Maximiliano, sociólogo y economista, es uno de ellos. El Ministerio de Desarrollo Social, para el que había trabajado durante 10 años, fue desmantelado. Desde entonces, ha tenido una serie de pequeños trabajos, mantenimiento, encuestas telefónicas y ahora, conductor de Uber. Para los profesionales de ciencias sociales no existen más proyectos y programas gubernamentales, estatales, que tenían que ver con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una abundancia de profesionales altamente calificados y formados con poca oferta laboral y pocos puestos de trabajo a cubrir. Maximiliano fue el primero de su familia en ir a la universidad y luego a un trabajo cualificado. Este retroceso, tanto económico como simbólico, es muy difícil. Mucha frustración, angustia, desesperación, tristeza y enojo. Su indemnización por despido desapareció rápidamente y sus ingresos como conductor de Uber, unos 350 euros al mes, no le permiten pagar el alquiler. Regresó a vivir con su madre, en el conurbano bonaerense. Vieja. Otra medida emblemática de Javier Milei para alcanzar el déficit cero fue abandonar los subsidios estatales a los servicios públicos. Agua, gas, luz, las facturas se multiplicaron inicialmente por 5 y siguen aumentando. El mes pasado 13.000 y este mes 22. La inflación alcanza la colosal cifra de 236% de septiembre de 2023 a septiembre de 2024. Ana, con su pensión mínima de 200 euros, está agarrada del cuello. Al día 10 ya no voy al supermercado, no voy a nada, ¿viste? Pero sí tengo el dinero para las cuentas primero las cuentas. ¿Ah? Sí. ¿Conejo? Me tomo el colectivo. Es un té pobre. Por eso a veces falta comida. Yo de noche he cenado té. No más subsidios tampoco para transporte público. Los precios de autobuses, metros y trenes de cercanías, que cada día llevan a esta estación a cientos de miles de trabajadores, han sido multiplicados por 7. Desde enero han pasado de 15 céntimos a 1 euro. Uso un colectivo, tren, subte, tren y colectivo. O sea que uso 4 medios de transporte. Los ingresos de los argentinos evidentemente no aumentan al mismo ritmo. El salario mínimo actual es de 260 euros. Entonces, el costo del transporte para venir a trabajar se vuelve insostenible. Ahora no viaja tanta gente a la mañana cuando yo vengo. O porque ha reducido el trabajo también. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Y hay mucha gente que antes venía a estudiar acá y por ahí ahora no lo hace. Porque no puede costear el boleto y no puede costear la carrera, los libros, las fotocopias, eso que tiene que comprar. Dato marginal hace unos meses. Cada vez son más los usuarios que cometen fraudes. Los argentinos cada día se aprietan más el cinturón y el consumo sigue cayendo. El Mercado Central de Buenos Aires abastece de frutas y verduras a toda la capital. Aquí las ventas cayeron un 40% en agosto. Los precios de los alimentos hoy están fuera del alcance de muchos presupuestos. ¿Qué vale el tomate? Recta final entonces de Economía para Todos. Hoy, amigos, hemos hablado de emprender, empresas unipersonales en tiempos de crisis económica como la que se está viviendo en Bolivia. Bueno, es un tema recurrente la crisis económica en el país, pero bueno, se ha agudizado bastante y ustedes lo saben perfectamente, pero hay un mercado de oportunidades, un escenario de oportunidades que se abren para los que están dispuestos a arriesgar algo, pero además tienen creatividad y pueden diferenciar sus nichos de mercado, lo que nos dijo nuestro especialista, ese target, ¿no es cierto? Esa tarjeta de posibilidades de distribuidores, de también clientes, en fin. Entonces, ahí está la agudeza de uno para en tiempo de crisis también hacer algo de dinero, o por qué no, mucho dinero, vivir de estas cuestiones. Hemos hablado sobre ese asunto, pero también hemos hecho referencia al uso de monedas virtuales en función a esta carencia del dinero en físico que existe y cómo se ha ido manejando este tema. Fíjese usted que hay alrededor de $1.000 millones que se han empezado a transar en moneda virtual cuando ha caído
el suministro de dólares dentro de un mercado, entre comillas, regular que se tenía antes de este 2023. Consejos importantes que también nos ha dado nuestro entrevistado. Le reitero una vez más la invitación para que usted pueda recapitular todas estas entrevistas a través del canal de YouTube Economía para Todos Palenque TV. Sí, en ese orden, Economía para Todos Palenque TV, usted coloca ese rótulo en el buscador, ese denominativo, inmediatamente le van a salir todos los capítulos y todos los temas que hemos estado presentándole a usted aquí en Economía para Todos. No me queda más que agradecerle y recordarle que la economía depende de uno. Hasta la próxima.